expresarse sobre la vida contemporánea, o sea, el momento que uno está pasando, o sea, porque si no lo haces, entonces, ¿cuál es la función de un artista? O sea, como mucha gente a veces me pregunta, hey, pero ¿por qué tu arte va así tan? Entonces digo yo, pero eso es lo que me afecta, o sea, como no tanto como artista, sino como ser humano. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 16. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon. Así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas y un shoutout en nuestras redes sociales. Y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. En el programa de hoy estaré conversando con Carlos Barberena, artista nicaragüense haciendo vida como grabador en Chicago, Illinois. Carlos nos hablará sobre su historia como refugiado inmigrante en Costa Rica, a su vez de sus múltiples proyectos que resaltan el trabajo gráfico de los artistas nicaragüenses por medio de la Calaca Press y también del grabado contemporáneo hispano con el Instituto Gráfico de Grabado y su evento anual Grabadolandia. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme cerca del barrio de Pilsen en Chicago e inspírense con una vibrante historia de resiliencia con Carlos Barberena. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Reinaldo. ¿Cómo te va? Pues aquí muy bien, tú sabes, pasándola con bastante frío, pero la verdad que todo bien. ¿Tú cómo está todo por allá, por donde te encuentras? Pues aquí igual, ya empezando el frío, ya hoy ya fue un día un poco más frío. Por dicha no nevó, así que todo tranquilo. Sí, qué Sí. bueno. ¿Todavía no te acostumbras a la nieve tú? Bueno, cuando llegué acá era como, sí, qué bonito la nieve, pero ya cuando ya te toca echarle con la pala, ahí no es tan bonito, ¿verdad? Claro, claro, exacto, sí, sí, es todo como la cuestión mágica, ¿no? De que, ay, qué lindo, qué bello, pero después cuando se vuelve todo tedioso y tienes que echarle pala y manejar, ahí entras a esa Sí, realidad, ¿no? Perfecto, bueno, sí, pero Carlos, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco quién eres tú y a qué te dedicas. claro. Bueno, primero que nada, como agradecerles de nuevo por la invitación ahora en la versión en español. Gracias por la oportunidad eh, que me están dando en este espacio. Este, yo soy originalmente, yo soy originalmente de Nicaragua. Eh, Nací, bueno, crecí en una ciudad que se llama Granada, una ciudad colonial eh, conservadora, pero que le ha dado mucho en la parte cultural a Nicaragua. De ahí salió uno de los grandes pintores, Armando Morales. También tenemos poetas, hay un movimiento grande de poetas en la ciudad, como por ejemplo Ernesto Cardenal, Pablo Antonio Cuadra y también otro de los grandes después de Rubén Darío, que es Carlos Martínez Rivas. Entonces, bueno, yo crecí como en ese ambiente rodeado de arte. Mis dos hermanos mayores estudiaron artes en la escuela
Bellas Artes de Granada y en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la capital de Managua. Entonces siempre como estuve un poco eh, rodeado un poco de lo que era el ambiente artístico, igual como pasaba mucho tiempo donde mi abuela, entonces habían ese tipo de tertulias ahí que uno, aunque pequeño, se iba llenando de eso. Entonces siempre me interesé sobre el arte y bueno, empecé haciendo dibujos, después pasé a hacer pinturas, hice por bastantes años pintura y finalmente como me atrajo la fuerza del grabado y terminé siendo, bueno, me dedico más ahora a lo que es el grabado y, y bueno, y terminé aquí en Chicago, viviendo desde hace 12 años y a eso me dedico actualmente. Entonces, desde pequeño estuviste creciendo en un ambiente que ¿verdad? Soportaba o manejaba o mantenía o motivaba el proceso creativo, ¿no? Y las artes. Pero tú cuentas un poco sobre la pintura. ¿Qué tipo de pintura hacías tú? Bueno, empecé haciendo un tipo bueno, primero empecé con lo del dibujo y de ahí fui metiéndome un poco un día como me levanté y vi los acrílicos de mi hermano, los agarré y me puse a pintar. Este, bueno, una de las cosas antes que tengo que decir es que soy un artista autodidacta, no tuve una formación académica. De hecho, para mí fue como, como un poco bastante como eh, no sé cómo te pudiera decir, como un poco traumático porque, bueno, siempre como andaba ahí dibujando y todo eso, entonces mi mamá me inscribió en una de estas escuelas populares de cultura que resurgieron durante la revolución en Nicaragua, entonces eran estas escuelitas que te daban clases ahí para fomentar un poco lo que era la cultura, que al mismo tiempo era como un semillero para su propia propaganda, ¿verdad? Y, y llegué ahí a la escuela y mi primer ejercicio que tenía que hacer era dibujar una botella. Para mí era súper aburridísimo eso. Yo quería estar ahí como ya dibujando los bustos ahí, como los esqueletos y todo eso, ¿verdad? Y no una simple botella. Entonces, como tenía 10 años y como, no sé, tal vez jugar de muy cool o algo así, como me puse a hacer como la botella como una forma bastante cubista porque veían a mis hermanos que estaban estudiando en Escuela de Bellas Artes hacer esas pinturas cubistas que eran como sus trabajos, sus asignaciones que tenían que hacer. Y el instructor llegó y de un golpe así lo rompió y me dijo, no tienes ningún talento, no sé qué estás haciendo aquí. Y obviamente, como era un niño así, salí corriendo, llorando y dije, nunca más voy a meterme a lo que es el arte, ¿verdad? Pero ya después tuve que salir de Nicaragua por el hecho de la guerra civil, el embargo económico que vivía el país y la incertidumbre, ¿verdad? Eh, y tuve que irme a Costa Rica. Entonces ahí en Costa Rica, ahí estuve un tiempo indocumentado hasta que pude como aplicar para mi estatus de refugiado y poder tener la oportunidad de volver a la escuela, ¿verdad? Al colegio, terminar mis estudios ahí. Y mientras estaba ahí estudiando y ya mis últimos años, eh,
tratando de como ver qué carrera podía meterme y todo eso. Entonces, estaba jugando béisbol para ver si podía conseguir alguna beca o algo así. Y tenía un amigo que quería estudiar arquitectura y estaba tomando clases con mi hermano, de clases de dibujo. Entonces, mientras estábamos esperando ahí para ir a las prácticas de béisbol, esperándolo a él, volví a dibujar. Y ahí como me fui metiendo y mi hermano dijo, oye, esos dibujos se ven muy bien, esos los podemos ir a vender, y conozco una galería. Y ahí me fui metiendo, ¿verdad? En lo que es el arte un poco con la ayuda de mi hermano ahí, como diciéndome, aunque yo todavía un poco arisco, ¿verdad? Con los instructores. Entonces siempre si me decía, no, eso está mal, entonces yo mismo como rompía mi boceto, mi dibujo y lo volví a hacer. Y bueno, como me fui metiendo en lo que era la pintura, primero tratando de encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Tratando de conocer un poco lo que era la cultura de Nicaragua, la cultura de Centroamérica, y conocí varios escritores en Costa Rica que se dedicaban como a la cosa de escribir sobre lo precolombino y todo eso. Entonces eso me interesó bastante. Entonces fue un poco lo que hacía, igual como un poco de pintura sobre lo que eran los trabajadores nicaragüenses que van a Costa Rica a recoger el café, a cortar la caña, y hacer otros trabajos más. Entonces fue un poco lo que estaba mi pintura al principio, un poco, podría ser un poco tirado a lo naif. A lo inocente. Sí, como un poco como primitivismo, más que nada, un poco como no había mucho como el estudio de perspectivas y cosas así, entonces era como iba aprendiendo en el camino. Pero sin embargo, como muchas cosas, no sé, como me ayudaron como a seguirme, como impulsándome a seguir trabajando, ese incentivo. Recuerdo que eh, uno de mis trabajos fue como aceptado en un certamen nacional de nuevos valores en San José, que era patrocinado por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Entonces fue muy bueno como entrar ahí y a partir de ahí como me fui como envolviendo un poco más y teniendo todo ese tipo de oportunidades que te van ayudando, ¿verdad? Ujú. Pero sí, Wow. ¿Y qué edad tenías tú, Carlos, cuando te fuiste a Costa Rica? tenía 13 años. 13 Sí, años, era, ok. sí, era un chavalo. Sí, salí así de esas cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? De que llegué a mi casa y mi mamá me dijo, te tienes que ir, porque sí había como mucha presión, mucha incertidumbre. Ya uno de mis hermanos se había ido de Nicaragua, un poco decepcionado de lo que fue la revolución, ¿verdad? Él estuvo involucrado y al final como el discurso después que se dio no le gustó mucho y se fue. Y mi otro hermano estaba en el servicio militar obligatorio, a pesar de ser asmático, se lo llevaron igual, pero al mismo tiempo como era artista, terminó en el Ministerio del Interior, trabajando la parte de propaganda, ¿verdad? Todos esos como los grandes andinos y Carlos Fonsecas y todos los héroes de la revolución, los tenían que pintar y hacer afiches y todo eso, como que fue como una de las cosas que durante ese tiempo de la revolución, que el grabado fue como uno de los más fuertes durante esa época, porque se hacían los afiches
serigrafía, o sea, toda la propaganda que se vendía hacia el exterior y la forma también como de comunicación. Entonces, a veces cuando llegaba mi hermano así a la casa, como traía algunos afiches, una cosa así, entonces, como también creo que en cierta forma, como ahí me fui interesando sobre la gráfica, pero que realmente no sabía lo que era, pero nunca lo había experimentado. Entonces, hasta que después tuve la oportunidad. Claro. Era como que la primera semilla que se plantó ahí, ¿no? La primera influencia. Y Sí, luego sí, eso explotó más adelante, ¿no? sí, de hecho me gustaba mucho como libros de mi papá en su biblioteca que tenía. Recuerdo muy bien La Divina Comedia, ilustrada por Gustave Doré. Era una cosa que me daba mucho miedo, pero al mismo tiempo como que me llamaba mucho la atención, ¿verdad? De todas esas ilustraciones. Otra de las que tenía mucho impacto era como los desastres de la guerra de Goya. Era, era una cuestión de que prácticamente como retrataba lo que Nicaragua estaba pasando en ese momento. Y eso creo que fue como un impacto bien fuerte que después, más adelante, cuando empecé a hacer el grabado, empezaron a salir todas esas influencias que estaban ahí guardadas ahí en algún rinconcito de mi cabeza Ujú, y claro. que encontraron el camino y ahí están. Sí, poco a poco fueron creciendo hasta que mutaron, ¿no? Y pudieron, o sea, las ideas parece que por fin alcanzaron a tu nivel de, ¿cómo se dice? De habilidad con la materia, con el material o con la media y pudieron encontrar una forma en ser materializadas en el papel, ¿no? Eventualmente. Excelente. No, wow, eso está bastante interesante. Pero quería, tú sabes, cuando estabas comentando sobre los dibujos, me llamó Ajá. mucho la atención porque, claro, tuviste esa experiencia traumática con los profesores, ¿no? Con el instructor que nos comentaba. Y claro, eso te creó como una especie de resistencia, ¿no? Sí. Pero me pregunto, cuando tú dibujabas, ¿lo hacías por qué? ¿Porque lo hacías como una forma de escape o lo hacías por entretenimiento o qué era lo que te llamaba el dibujo? Bueno, creo que como igual como cualquier niño, o sea, siempre está dibujando y obviamente como creciendo en una casa donde habían dos artistas, dos estudiantes de arte, o sea, siempre había como a mi alcance todo ese tipo y siempre mi mamá siempre como nos empujó a eso, ¿verdad? Entonces siempre tenía como eso de que me gustaba, obviamente era como dibujando los dibujos esos animados y todo eso que se veía en la tele y otras cosas más. Y claro, tenía como esas ganas como de dibujar y todo eso, pero creo que ya hasta cuando llegué al punto de salir de Nicaragua y pasar ese tiempo sin dibujar, sin tener esa conexión de nuevo, ¿verdad? Y empezar a observar, a analizar todo lo que pasaba desde el otro lado, ¿verdad? Desde Ujú, afuera. Creo que eso me llevó un poco como a ver, a buscar un medio, ¿verdad? De cómo sacar todo eso que traía, todo ese bagaje que traía de la guerra, de sus secuelas. Y creo que en cierta forma como fue mi punto de escape, mi punto de mantenerme mentalmente sano, porque sí son cosas de que, o sea, viviendo bajo dictaduras, o sea, yo nací bajo la dictadura de los Somozas, ujú. una familia que estuvo en el poder por 45 años. Después vino la revolución no cumplió lo que se tenía que, o sea, lo que la gente esperaba, no hubo ese cambio, hubo como esa esperanza, pero al mismo tiempo por
diferentes factores, el embargo económico de Estados Unidos, la administración Reagan patrocinando la contrarrevolución, y, y obviamente como ya el sabor del poder también de la gente que estaba enfrente. Entonces todo eso como que te va afectando y después el hecho de salir del país a un país, aunque está bien cerca, es totalmente diferente. O sea, ya eres el extraño, el otro, el que viene a, a quitar las oportunidades de la gente que está ahí. Entonces, eso lo mismo como los medios, cómo te atacan y todo eso. Entonces, solamente el hecho de que eres nicaragüense ya eso implica todo un montón de cosas que tal vez no eres. Entonces fue como una forma como de te vuelves bastante defensivo y todo eso y creo que una de las cosas que sirvió mucho para mí fue como volverme a meter en el arte, porque ahí yo podía como sacar todo eso y al mismo tiempo como educar un poco de lo que es, o sea, como de mi propia experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia una vez que llegaste a Costa Rica? ¿Viste eso, lo que decían los medios, toda esa idea que se creaba sobre los extranjeros, sobre todo los nicaragüenses que venían, y todo ese miedo, ¿no? Que crea la media? ¿Tú viviste eso en carne propia? ¿Viste? ¿Ese más o menos fue la reacción que recibiste sobre la gente? ¿O fue una experiencia totalmente distinta? O sea, es una experiencia que lo sientes, o sea, como es desde el primer momento que llegas, tienes tu acento Ujú. totalmente diferente, ya te ponen a la par de lo que el medio dice sin ni siquiera conocerte. Entonces hubo mucha como xenofobia, Ujú. mucha discriminación, o sea, como el hecho de decir soy nicaragüense ya te hacen una cara, ya te vuelven a ver de otra forma. Y obviamente es como el ambiente que estás viviendo, el hecho de ser refugiado, bueno, lo que los medios dicen, nos vienen a quitar todo, nos vienen a quitar los puestos en educación, nos vienen a cargar con gastos de salud pero lo que no dicen los medios de comunicación, que por ejemplo eh, la, la UNESCO, eh, propiamente la UNICEF, no, ACNUR, que es la Asociación Mundial de Refugiados, es la que le paga al gobierno, al país donde están esos refugiados, le paga una cuota por cada refugiado. Creo que estamos hablando de los 80, eran $20 diarios por cada refugiado para cubrir lo que eran gastos de educación, salud y todo eso. Pero obviamente eso no se lo cuentan, ¿verdad? Claro. Al público. Ujú. Entonces, eh, sí, es bastante fuerte, incluso como con otros amigos, otros nicaragüenses, en la misma discriminación en escuela y todo eso. Entonces lo sientes directo en carne propia. Y eso te lo pregunto porque yo tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica por 2 años. Y sí, Ujú, no, y sí noté eso, ¿no? La interacción o la forma como veían los costarricenses a los nicaragüenses. ujú, Es una imagen que me recuerda mucho a la forma como a veces hablan o se refieren los norteamericanos aquí de los Estados Unidos con referencia a los ujú. mexicanos. Sí, Una relación sumamente parecida, ¿no? Pero con la diferencia de que allá en Costa Rica y Nicaragua prácticamente, o sea, somos latinoamericanos. Pero creo que se ha creado como cuando yo vivía allá tenían esa idea en Costa Rica de que eran prácticamente la Suiza de, de Centroamérica y eso les daba como una especie de estatus y ya ahí venía toda esa idea, esa identidad y esa idea de xenofobia, ¿no? Y de crear miedo
hacia las personas que estaban buscando un refugio y una oportunidad en medio de toda la crisis social y política que estaban viviendo. Eso sí es algo que sí había, o sea, que puede ver este, de primera mano allá. Ujú. Sí, de hecho es una cuestión bien como desde antes, bueno, durante la colonia, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, estás en Costa Rica y la mayoría de la gente dice que es descendiente europeo, o sea, es como ves así como si buscas como información sobre lo que es el país, te va a decir que más del 90% es blanco y descendencia europea. O sea, es mínimo lo que es el porcentaje de las comunidades negras o indígenas. Entonces, siempre hay como esa parte de la blanquitud, ¿verdad? Como el hecho soy mi color de piel. Entonces, es bastante, si lo pones, es bastante paralelo al pensamiento de mucha gente aquí en Estados Unidos, que es por el mismo hecho del racismo que, que hay como ese tipo de discursos, ¿verdad? Y el discurso así, como recuerdo muy bien como que me preguntaban en la escuela, oye, y ahí en Nicaragua existen televisores a color, Sí. así como en qué andan, hay Ajá. carros, Ajá. cosas Sí. así. Entonces, lamentablemente, como obviamente Nicaragua ha sido como un país que ha sido bien convulso, este, lamentablemente eh, hemos tenido la intervención de los Estados Unidos y al mismo tiempo hemos tenido un montón de líderes que son títeres, o sea, bastante corruptos que lamentablemente a pesar de que somos ricos en recursos naturales y lo que hemos producido culturalmente, siempre como esos mismos líderes nos han mantenido bajo la bota, ¿verdad? O sea, Ujú. es un país que no ha podido ser un país demócrata, siempre ha vivido durante dictaduras, o sea, como, y, y siempre o sea, cómo mantienes a un pueblo así sumergido en la miseria es cuando no tenés educación, no invertís en educación, o sea, lo mantenés ignorante para que siga bajo la bota, ¿verdad? Entonces Ujú. es igual, es un pequeño porcentaje el que es dueño de Nicaragua. A Somoza le decían, oye, tu finca, o sea, tu finca es Nicaragua, ¿verdad? Entonces, Ah, sí. de verdad aprecio muchísimo que nos compartas esto y al mismo tiempo eso me llama, o sea, me hace hacer como un vínculo, ¿no? Con el trabajo que tú haces. Pero ahí surgen dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera es, o sea, ¿cómo un artista que es autodidacta busca la manera de desarrollar su lenguaje visual a un nivel tan alto? O sea, como lo tienes tú. Porque yo he visto tu trabajo y tiene una calidad técnica increíble, o sea, hay muchísimo detalle. Existe un balance sobre los claros y los oscuros muy, muy bueno. Y tiene esa carga visual también que impacta, ¿no? Visualmente. Y me gustaría preguntarte eso, ¿no? Para nuestros oyentes que tal vez estén buscando un camino parecido al tuyo. ¿Cómo llega Carlos Barberena a desarrollar ese lenguaje visual que lo caracteriza y lo ha hecho reconocido ahorita? Bueno, creo que primero ha sido la tenacidad, o soy demasiado terco, así como siempre me gusta como seguir aprendiendo, o sea, me iba, me iba a los museos, viviendo en Costa Rica, me iba a los museos, galerías, y observaba como todos los trabajos que habían ahí y cómo me trataba de imaginar cómo era la cocina de ese artista, cómo este, qué medios utilizaba, qué alquimia utilizaba para descifrar todos esos problemas que habían en esas formas, ¿verdad?
Entonces, creo que de ahí como, eh, creo que fue como ese interés que me impulsó como a seguir adelante y a no quedarme totalmente en una fórmula. Siempre como me gustó experimentar bastante, como ver qué era lo que podía hacer con diferentes cosas, o sea, con diferentes materiales, pegar cosas, hacer manchas, lo que fuera, así como diferentes como uso de materiales, diferentes medios. O sea, estuve experimentando con escultura, fotografía, transfer, instalaciones, cosas así, siempre como viendo, buscando cómo aprender algo nuevo y, y creo que es siempre muy importante como hablar con otros colegas, o sea, preguntarles, ¿cómo hiciste eso? O sea, como lo más que te pueden decir es un no, o sea, no vas a perder absolutamente nada, pero creo que hay muchos artistas que te invitan a su taller y puedes observar, entonces yo era como una esponja, así como, y, y creo que, por ejemplo, mi nivel por ejemplo, ya hablando en grabado, como ya empecé a hacer más grabados aquí en Estados Unidos, fue como de las mismas formas, o sea, como empezar a estudiar eh, muchos de los artistas, una de las cosas tan increíbles que hay en este país, así como ir a las bibliotecas y poder ir y sacar los libros y llevártelos a tu casa y los tienes un mes y los devoras ahí y experimentas y todo eso. Entonces creo que como en cierta forma fue lo que me impulsó a seguir adelante y seguir aprendiendo y siempre observando, o sea, como, y si nos vamos a lo que es el grabado, o sea, como el grabado siempre ha sido bien comunitario, o sea, es una comunidad que está ahí trabajando en el taller y vos estás observando, o sea, como estás viendo cómo es que imprimen, qué es lo que hacen, entonces es como, obviamente, como llenándose, ¿verdad? Como llenándose y al mismo tiempo como tratando como de sacar todo eso y compartirlo con la demás gente también. Entonces, creo que, no sé, tal vez no fue una respuesta muy corta. No sé si me doy a entender como... Y obviamente es una cosa de que, o sea, tienes que trabajar a diario. O sea, tienes que como si no estás grabando, tenés que estar dibujando o leyendo o aprendiendo alguna otra cosa que esté relacionado a tu desarrollo como artista, tanto desde una forma conceptual como también de una forma técnica. Entonces, creo que, bueno, creo que no, que ahí sería como mi respuesta a tu pregunta, no sé. No, pero, no, y eso a mí me parece bien, porque no, creo que tú abarcas varios aspectos ahí que son sumamente relevantes, ¿no? La práctica diaria, no solamente en la parte práctica del desarrollo de la coordinación mano-ojo, ¿no? Con el dibujo, sino también la lectura, ¿no? Y eso también me llama la atención y me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste tú a Chicago? O sea, ¿tú estabas en Costa Rica y de ahí te fuiste a Chicago o cómo fue ese cambio de ambiente? Bueno, yo vivía ya después en los noventas, en el 93, regresé por primera vez, o sea, me fui 86 de Nicaragua, regresé a Nicaragua en el 93 por primera vez. Y a partir de ahí, como viví en los dos países, o sea, estaba moviéndome y, y ahí como ya después en creo que ya como el 2000 ya como me quedaba un poco más de tiempo en Nicaragua, sí estuve como un año viviendo ahí.
Y en esos viajes así conocí a mi esposa. Ella es de Seattle. Ahí nos conocimos en Costa Rica y ella trabajaba con estudiantes que llegaban de universidades de acá a Costa Rica y que viajaban tanto a Costa Rica como a Nicaragua. Entonces, ella ya llevaba casi 10 años de estar viviendo en Costa Rica y bueno, decidió como volver a la escuela. Entonces, bueno, decidimos movernos para acá, y bueno, como ella aplicó a diferentes universidades acá y una de las universidades, uno de los programas que le interesaba, en antropología cultural, había una de las profesoras acá en Chicago, entonces fue una de las universidades que la aceptó y bueno, terminamos acá. Yo ya había trabajado un poco con un artista, René Arceo, en otros proyectos que yo estaba coordinando en Nicaragua. Un proyecto que se llamó Alas de Papel, que es un proyecto bien interesante, que era como un intercambio. Mandabas, el hecho era hacer una obra, fuese dibujo, fuese grabado, fuese pintura, pero un tamaño 11 por 8.5, o sea, tenías que recortar todo, así si era una obra grande, la tenías que recortar a ese tamaño para poderla enviar en un sobre por correo. Entonces era una forma como de evadir aduanas y hacer como exposiciones grandes con Nicaragua, Alemania, México y Estados Unidos, y Canadá era el otro país. Entonces se iban ahí dando vueltas, era como una bienal y era como arte en papel, o sea, no Wow. importaba qué técnica, entonces era como recibías todos esos como artistas que venían y montabas la exposición y como eran como fragmentos de la obra, entonces podías jugar con la museografía, podías hacer lo que quisieras. Entonces yo era el coordinador en Nicaragua de Alas de Papel y René era el coordinador aquí en Chicago. Entonces apenas supe que veníamos para acá, fue lo primero, contactarlo a él. Yo venía con esa sed de trabajar grabado porque justo el año anterior había estado en Michoacán, en Pátzcuaro, en el antiguo colegio jesuita que tiene un excelente taller de grabado. Fui para una residencia ahí, entonces venía con toda esa energía, ¿verdad? De Claro. querer seguir trabajando grabado y él siendo uno de los principales grabadores latinos de aquí, de Chicago. Creo que después de Carlos Cortés, René Arceo es el otro artista que, que ha estado siempre al pie del cañón, se podría decir, en cuanto a la producción gráfica aquí. De hecho, él produce muchos portafolios que tuve el honor de varios de ellos ser partícipe. Él me invitó ya estando aquí en Chicago y él tenía una fuerte relación con ese taller en Oak Park, Expression Graphics, en donde yo me metí de lleno y ahí como me dediqué completamente. O sea, realmente ahí fue el punto donde dije, bueno, ya pinturas y pinceles se fueron al closet, ¿verdad? Ya los guindamos aquí, ¿no? Y Y sacaron bueno, las cubillas. sí, a sacar las gullas y todo eso, y era como, Expression Graphics es como una especie como de cooperativa, entonces era como, eh, si te sientas aquí a cuidar la galería, puedes trabajar en usar las prensas y obviamente, o sea, llegando aquí estaba totalmente quebrado, ¿verdad? Sí, imagínate, o sea, como, y obviamente para mí fue una gran oportunidad, entonces creo que como todo
esos hechos, como si volvemos a la pregunta de cómo hiciste para tener como esa obra que tiene esa calidad. Bueno, ahí, o sea, como yo estaba esperando a alguien que no pudiera como abrir la galería para decir, aquí estoy, y ir corriendo a abrir la galería y poder estar trabajando. Entonces era como estar un ojo en la puerta y otro ojo en mi placa donde estaba como cortando, ¿verdad? O imprimiendo. Wow. Entonces fue como algo bien importante para mí y más, o sea, porque fue, o sea, a la ya semana de estar acá, o sea, como ya me involucré con Expression Graphics, entonces era como, ok, vamos a empezar a trabajar y de ahí van saliendo diferentes proyectos y ahí te van saliendo oportunidades y creo que eso eh, manteniéndose bien activo, teniendo bastantes proyectos y todo eso hace que, este, que, que sigas adelante, ¿no? Como que sigas creciendo. Claro. No, qué bien. Y eso, bueno, eso es ilustra lo que es el deseo, ¿no? Y las ganas y el hambre de aprender, ¿no? Que tú buscas las oportunidades y te aferras a ellas y haces lo que puedas hacer, ¿no? Con tal de tener acceso a eso que tú sabes que te va a ayudar a crecer. En el caso tuyo, a tener acceso a ese centro de impresión y esa prensa y para poder producir tu trabajo, ¿no? Y eso lo que también noto es que existe, o sea, parte de tu trabajo, te gusta mucho la colaboración, ¿no? Has formado parte de diferentes intercambios, has buscado como maneras de interactuar o de conectarte con otros artistas alrededor del mundo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, porque tú diriges, ¿no? Lo que sería el Bandolero Press y la Calaca Press, ¿no? Y también eres Ajá, parte de lo que sería el Instituto Gráfico de Chicago. sí. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esas tres instituciones? Bueno, bueno, la Calaca Press como nació con la idea de como hacer un vínculo entre los grabadores de Nicaragua, que es es un poco aislado porque no tenemos esa misma referencia histórica como lo que tiene México, ¿verdad? En Ujú. cuanto a grabados, son muy pocos grabados, ya como te decía anteriormente, o sea, como fue durante los 80s que realmente fue un auge muy grande de grabado y después, posteriormente en los 90s, en mi ciudad natal había este centro cultural, Casa de los Tres Mundos, que tenía un poco empujaba un poco más lo que era la gráfica, era como uno de los talleres activos, porque obviamente después de la revolución vinieron gobiernos neoliberales que obviamente lo primero que hacen es cortar lo que es cultura y obviamente como artes o sea, como la parte de bellas artes, o sea, como a quién van a cortar, ¿verdad? El presupuesto. Entonces, obviamente, lo que es el grabado. Entonces, se cerró la facultad de grabado. Y, y bueno, con esa necesidad de como dar esa oportunidad de intercambio, como de llevar este, otras ideas, otras formas de grabado a nivel mundial a, a mi ciudad así, y darle la oportunidad también como a esos grabadores de como sacar su obra fuera de Nicaragua. Entonces nació la idea de la Calaca Press, que fueron 3 ediciones, bastante trabajo. Creo que cada una de las ediciones eran como, participaban como 22, 25 países. O sea, fue de 150 artistas la primera a 250, la última que hice. Wow. Este, y bueno, la oportunidad de tener esas carpetas así era como enviarlas a diferentes lugares. O sea, se exhibió en Australia, España, México, Hong Kong, este, también obviamente en Nicaragua, que esa era como la primera, y aquí en Estados Unidos. Entonces fue un intercambio muy bueno
en cuanto a crear relaciones con otros artistas, a crear esas conexiones una de las cosas que hacía era pedirle como a los artistas que pusieran todos sus datos para que si hubiese otras intercambios, otras oportunidades, pudieran conectarse con los diferentes artistas que estaban ahí. Bandolero Press es más que nada como el taller que publica mi trabajo y que posteriormente haré algunas otras cosas que puedan como otros proyectos a partir de ahí, pero prácticamente Bandolero Press es mi taller, soy yo soy el que imprimo, yo soy el que corta, yo soy el que estoy detrás de todo, ¿verdad? Y bueno, y con el Instituto Gráfico lo que, bueno, fue como esa conexión que yo estaba trabajando por un lado lo que era la Calaca Press, ellos estaban empezando lo que era el Instituto Gráfico de manera un poco más formal, de publicar portafolios y todo eso, entonces ellos me invitaron a colaborar ahí y entonces empezamos a trabajar un poco más, a impulsar este festival, Grabadolandia, que es cada año en noviembre. Tuvimos recién en noviembre la primera forma virtual del festival. Pero sí, entonces es un poco más dedicado a la comunidad y un poco más educativo. O sea, es una forma como de mantener vivo lo que es la gráfica, mantenerla viva. Y también tener ese mismo intercambio, esa misma conexión con otros artistas de México. Entonces, ha sido un proceso como bastante bueno, pero hay bastante trabajo que hacer, ¿verdad? Claro, Sí. pero es trabajo que vale la pena, ¿no? O sea, es un trabajo Sí, que... no, Exacto. por Sí, supuesto, porque ujú. sí, ¿no? Igual de la misma forma como estás abriendo esas conexiones, estás abriendo esas puertas y además alimentando a las nuevas generaciones que vienen. Y obviamente como en un medio que es una lucha constante porque obviamente tenemos la parte como digital, ¿verdad? Todo el mundo quiere irse más a lo digital y ya prácticamente no están muy interesados en hacer técnicas un poco tradicionales, ¿verdad? Entonces es bastante como bueno, o sea, sentirse siempre como un mago. Cada vez que salimos a imprimir playeras para recoger fondos, para crear nuestros portafolios y el festival. Entonces, cada vez que la gente ve como pasar por la prensa, la playera y que sale la imagen, todo el mundo queda con esa cara como de wow, ¿verdad? Entonces es más que nada como un show, ¿verdad? Porque Ujú. realmente como no hay mucha ciencia ahí, pero sí la gente que ha crecido desde una impresora digital, o sea, como no se imagina cómo es esto, ¿verdad? Exacto. No, y lo bonito es eso, ¿no? Que claro, para ti que ya tú has visto el proceso muchísimas veces, tal vez no te fascina tanto, pero para las otras personas que nunca lo han visto, es algo fascinante, ¿no? Pero, o sea, yo diferiría un poquito de eso porque yo sé que eso es lo que te mantiene a ti imprimiendo. Personalmente, yo no me canso de ver el revelar una pieza nueva, ¿no? Cada vez que tú imprimes un bloque nuevo, ¿verdad? Y estoy casi seguro que es la misma sensación que puedes tener tú, ¿no? No, sí, es la misma sensación que tienes cuando ya pasas horas invirtiendo horas cortando una placa y la primera impresión es la que uno, aunque no salga perfecta, pero sí dices, wow, sí, o Claro. sea, siempre estás como siempre esas ansias que tienes, ¿verdad? Esa alegría cuando
cuando sale la impresión, ¿verdad? Exacto, sí, que es sumamente adictiva también, ¿no? Y después de eso te tomas un flor de caña, te tomas una toña, te tomas un zacapa y después pasa el rush y después vuelves otra vez a la misma, ¿no? A dibujar y a tallar. Sí, Pero, sí. sabes, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por lo que has comentado hasta ahorita. Sumamente inspirador lo que has descrito, ¿no? Cómo has creado todos esos vínculos y también has empoderado a otros para que continúen haciendo su gráfica. Quería preguntarte ahora, ¿no? Una cuestión que resalta muchísimo en tu trabajo, aparte de su calidad técnica, es cómo resaltas la realidad de los migrantes, ¿no? De los inmigrantes. O sea, en tu caso, o sea, tú tomas la experiencia propia tuya, pero también utilizas muchísimas historias de otras comunidades, ¿no? De otros países y las resaltas en tu obra gráfica. A su vez también buscas criticar las grandes empresas, ¿no? Y sus monopolios y el efecto que tienen en el medio ambiente y también en los sistemas políticos que rigen dentro de Latinoamérica y también en Norteamérica. Pero quisiera preguntarte a ti, ¿cómo consigues tú desarrollar esas narrativas visuales que buscan simplificar todas estas realidades complejas, pero lo hacen de una manera tal de que impactan visualmente y crean esa reflexión en la audiencia o en quien los observa? ¿Cómo llegas tú a sintetizar toda esa realidad y hacerla de una manera más digerible para el que la ve? Eh, Creo que eso es un poco el hecho de como planear bien lo que vas a querer hacer como toda tu investigación, qué es lo que quieres proponer, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como estudiar cómo puede haber esa interacción entre la obra y el público, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a enganchar para que se meta en la obra, para que la obra realmente lo atrape y empiece como a jincarle en todo ese tipo de heridas y empiece como a ver, como a tratar como de descifrar qué es lo que hay ahí. Creo que al principio cuando ya los últimos años que estaba pintando mi obra se volvió como bien oscura, bien como era bastante criticado en galerías porque ya mi obra ya no era muy comercial, porque tocaba esos puntos y los tocaba muy crudamente. Este, y creo que mi visita a México hizo como ese gran giro. O sea, como el conocer la obra de José Guadalupe Posada me ayudó mucho. O sea, por ejemplo, en cuanto al manejo de ese humor, se podría decir humor negro, esa sátira, esa ironía que había ahí. Entonces, realmente cuando vi su obra quedé con totalmente extremo, o sea, como totalmente emocionado y dije, bueno, este, aquí hay algo, o sea, hay algo que se puede explotar. Entonces empecé como a experimentar a jugar un poco con lo que eran, por ejemplo, obras maestras y empezar a intervenirlas y empezar a hacer una especie como de pregunta que tal vez puede sonar muy superficial, pero ¿qué haría ese artista si viviera en este tiempo? O sea, ¿cuál sería su papel realmente como artista? Si estaría haciendo lo mismo o simplemente como él estaría bien interesado en retratar lo que son todas esas problemáticas de la sociedad contemporánea. Entonces, a partir de ahí, empecé a usar como esas obras maestras y a intervenirlas y usarlas más como un anzuelo. Esas imágenes reconocidas y cambiarlas y darles un nuevo lenguaje y al mismo tiempo crear una obra nueva, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, como ese mismo ejercicio que está usando, que es el ejercicio que te ponen a hacer cuando vas a una escuela de arte a copiar una obra maestra para que aprendas la técnica y todo eso, ese mismo ejercicio que estaba estableciendo fue como afectando mi propia forma de trabajar. Entonces es un poco más como de cómo
atraer, cómo impactar para que tu obra sea como atractiva y que al mismo tiempo esté dando como que tenga un contenido, ¿verdad? De lo que quieres como decir. Claro. Bueno, entonces podría Sí. decir que fue prácticamente un antes y después en tu trabajo, ¿no? Luego de esa visita a México. Ah, sí, no, obviamente, o sea, como era, o sea, como un trabajo que estaba bastante como un poco denso, o sea, que la gente, o sea, como ya había pasado como esas épocas de guerra y yo estaba como reflexionando todavía porque realmente cuando yo regresé a Nicaragua todavía yo sentía como esas heridas que todavía estaban ahí bien frescas, o sea, ese miedo de hablar del pasado, a no reconocer lo que realmente el país vivió y a decir, ok, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Entonces, creo que es una forma bien humana de como no aprender de nuestros propios errores. Entonces, creo que de cierta forma como eh, mi obra como estaba ahí como un poco más como directa así, como no tenía como esa atracción, como no tenía como esa forma como de meterse como poco a poco. Y no sé, como este, creo que a partir de empezar a retomar esa forma, como me ayudó un poco más, o sea, como vi cómo galerías me abrían las puertas, como diferentes como curadores o certámenes estaban interesados en mi obra, que tal vez no les había interesado anteriormente. Claro, que es sumamente interesante y eso es lo que uno ve también con los comediantes, ¿no? Que buscan darte, o sea, todo el mundo está sumamente temeroso o le da miedo la realidad y la verdad cruda, pero cuando se la disfrazan y se las ponen por medio de de la sátira o del humor, es sumamente Uh -huh. digerible, te ríes de ella y reflexionas, pero sigue siendo la misma verdad cruda, ¿no? Solamente ha sido un Sí, poco como empanizada o sí. envuelta en algo más, ¿no? Que ayuda a que la digeras un poco más fácil, ¿no? Y los comediantes Uh son -huh. sumamente buenos en eso. José de Guadalupe Posada fue un maestro en eso también. Y puedo ver esa Sí. influencia en tu trabajo, ¿no? Porque una de las primeras piezas que vi tuya, Carlos, fue antes de ir al bootcamp de Evil Prince en San Luis, Uh de -huh. Tom Hawk. Y fue, Sí. creo que fue el Mac Shitter, Ah, sí. que es un Uh autorretrato -huh. tuyo que sales comiéndote una hamburguesa mientras estás en el baño sentado en la poseta, ¿no? Y creo que estás Sí. viendo algo en la computadora. Sí. Pero eso fue increíble, ¿no? Porque es una imagen bastante cruda, pero al mismo tiempo dice muchísimo. Y eso fue una de esas imágenes que realmente causó un impacto en mí. Y bueno, y de ahí me volví un fan de tu trabajo, ¿no? Y pues Ah, muchísimas también, gracias. no, gracias a ti por hacer lo que haces, ¿no? Y luego cuando fui al bootcamp de Evil Prince en San Luis, vi una foto tuya de que tú también fuiste uno de los participantes. Sí, fui en el 2011. Wow, Sí. imagínate. Sí, yo fui en el 2000, en el 2015, sí. Y vi Ah, gracias. la foto de tu pieza, que claro, es un trabajo sumamente distinto a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, Sí, sumamente sí. la parte de la dimensión, sobre todo, ¿no? Que le imprimes a tu trabajo es realmente increíble. Y bueno, Carlos, y con eso, eso parece una nota muy buena como para hacer una especie de conclusión a nuestra conversación. Primero que nada, muy agradecido por el tiempo que nos has brindado. Por segunda vez, ¿no? Porque primero hiciste la entrevista con Miranda en inglés y ahora nuestra audiencia en español tiene la oportunidad de también escuchar tu historia, tu inspiradora historia. Y, verdad, muchísimas gracias también por el trabajo gráfico que haces, ¿no? Que es sumamente importante. Pero antes de que nos vayamos, quería preguntarte algo. Porque sí noté que las últimas 2 semanas tú hiciste una pieza hace tiempo que tiene como característica principal la imagen del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con una serie de iconografías, ¿no? Sobre este totalitarismo.
Y esa pieza te la bajaron del Instagram. Sí, es una pieza que hice en el 2017. Wow, O sea, imagínate. fue así como recién, o sea, como que recién tomado el poder. Hice como una pieza pequeña, primero que era para un intercambio, este, y después con unos amigos de Hoofprint, hicimos la pieza un poco más grande porque creo que dijimos necesitamos como sacar esto porque sí es importante. Pero, pero sí, o sea, como lo que son los medios sociales, o sea, como es una forma como de cualquier persona te puede denunciar, o sea, como no es la primera vez, o sea, como recién cuando vine aquí, igual Facebook me borró mi página porque alguien denunció sobre mi primera serie que estaba presentando aquí, Años de Miedo, y, y bueno, es una cosa que tienes que enfrentar como artista, ¿no? Como no a mucha gente le va a gustar la crítica más viniendo de un inmigrante, ¿verdad? Pero realmente, o sea, como no estaba diciendo ninguna mentira, o sea, fue el día que la, que la puse de nuevo, fue el 7 de enero, un día después del golpe de Estado fallido. Y creo que realmente no, o sea, no era nada como nada fuera de la verdad, que incluso como Instagram me tuvo 5 días como un poco bloqueado, o sea, no podía ir en vivo, podía postear, podía comentar, pero no podía hacer, o sea, veía realmente que realmente me estaba bloqueando. Y para después como me enviaron como, o sea, como pedí que hicieran un review y me dijeron que al final que la imagen no encontraron que la imagen iba en contra con ninguna de sus reglas de la comunidad. O sea, como realmente yo me quedé, wow. Ah, qué interesante, ¿no? El ver que, o sea, las redes sociales fueron desarrolladas como una manera de traer a la gente, o sea, que la gente se uniera y se comunicara y que fuera una Ujú, plataforma en donde la gente también se pudiera expresar, ¿no? Pero se ve que incluso en esas plataformas que son más que todo, que son libres, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el arte sufre una especie de censura también. Ah, Ah, sí, no, eso siempre va a pasar, o sea, como y más que nada como el arte que este, va y va a mover un poco, que va a ser un poco incómodo. Entonces, en cierta forma, siempre como a partir del cambio de mi trabajo, siempre me ha gustado tocar esa parte ahí que la gente lo hace sentir como que no está muy cómodo. O sea, y creo que eso es muy importante en cuanto al arte. Cuando creo que mi trabajo deje de ser incómodo, o sea, como mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿verdad? exacto. Sí, porque eso dice muchísimo sobre tu trabajo, ¿no? Eso significa que es bastante efectivo en comunicar lo que quiere comunicar, porque si la persona está reaccionando, es porque existe una reflexión y existe una especie de experiencia ahí que la hace incómoda y que ellos no han tenido oportunidad de realmente ¿cómo diría? De reflexionar y de crecer sobre eso y de analizarlo completamente y entender por qué se sienten así, ¿no? Sí, Pero, claro. no, pero eso está excelente porque, viste, así como dijiste al principio, que muchos de los programas de arte son los primeros que se cortan cuando se están cortando el financiamiento de las instituciones. Pero al mismo tiempo, o sea, son los artistas que son resilientes y se mantienen haciendo su trabajo, Ujú. buscan comunicar y empoderar a otros, a pesar de que no tienen el apoyo muchísimas veces de las instituciones. Y al final son ellos también los que sufren esa censura cuando traen la verdad y se lo ofrecen al resto de la audiencia, ¿no? Al resto del público. Sí, o sea, eh,
voy a hacer como el comentario de esta gran artista, Nina Simone, que Claro. dice que el deber del artista es expresarse sobre la vida contemporánea, o sea, el momento que uno está pasando, o sea, porque si no lo haces, entonces, ¿cuál es la función de un artista? O sea, como mucha gente a veces me pregunta, hey, pero ¿por qué tu arte va así tan? Entonces digo yo, pero eso es lo que me afecta, o sea, como no tanto como artista, sino como ser humano. O sea, yo no puedo volver a ver a otro lado y decir, bueno, los trabajadores indocumentados, los trabajadores esenciales que están recogiendo la fruta, la comida para nosotros, que están siendo como explotados, ganando una miseria sin ni siquiera tener el equipo para protegerlos, o sea, voy a ver hacia otro lado y no mostrar realmente que ellos son los que realmente son los, se podría decir, los patriotas de este país. Exacto. Que están como sacrificándose y no sé, como arriesgando su vida, ¿no? Exacto, sí, los escritores fantasma, ¿verdad? Son los que mantienen de alguna manera la estructura de este país, pero son los que reciben el mínimo de reconocimiento y el mínimo de ayuda. Sí. No, pero verá, bueno, apreciando muchísimo tu trabajo porque utilizas tu lenguaje visual como una manera de alzar la voz de aquellos que muchas veces no son oídos, ¿no? En nuestra comunidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en el resto de Latinoamérica. Y bueno, y con esa nota, Carlos, ahora sí podríamos hacer una conclusión. Una vez más, muy agradecido por tu tiempo y por el excelente trabajo que estás haciendo que nos inspira a muchos de nosotros a seguir trabajando en la gráfica. Y por supuesto, bueno, con la mente que no, me encantaría, luego que pase todo esto de la pandemia, pegarte una visita ya y bueno, llegar a conocer a toda la raza ya, ¿no? Del Instituto Gráfico. Claro, sí, ¿no? Bienvenido. Cuando quieras, aquí estamos. Perfecto. Sí. No, dale, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que por favor tomaras este espacio y nos contaras un poco de lo que estás haciendo ahorita y en dónde podemos ver tu trabajo. Bueno, en donde pueden ver mi trabajo un poco más actualizado, bueno, es en mi cuenta de Instagram, Carlos Barberena, y en mi página web, bueno, sería bandoleropress.com, donde pueden encontrar el trabajo un poco más actualizado. Y bueno, en este momento es viendo lo que pasa, ¿verdad? Porque en este momento de la pandemia todavía muchos proyectos están como posponiéndose. Recién recibí la gran noticia de que voy a estar incluido en un archivo de documentación de arte centroamericano. Entonces ahí vamos un poco trabajando en eso. Pero sí, en mis redes sociales ahí voy poniendo todo lo que va pasando y ahí me pueden como escribir y comentar. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Carlos? Y muchísima suerte con el proyecto que estás trabajando con ese archivo centroamericano. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde traeremos otra nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek, y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.